y practica el psicoanálisis en la Ciudad de México. Antes de que Jaime comience con su presentación, voy a darle la palabra un momento a Erándeni Ochoa, quien nos va a decir algunas cosas sobre el funcionamiento de esta reunión de hoy, sobre todo de la parte de las preguntas. Una vez que ella nos diga esto, le dejará la palabra a Jaime y entonces escucharemos la exposición de él. Erándeni, ¿la escuchamos un momento? Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Pues miren, nada más solicitarles su apoyo para que mantengan en silencio los micrófonos en el momento en el que Jaime esté realizando la exposición y ya él nos dará pauta para poder empezar a participar con sus preguntas, con sus comentarios. Como ya muchos ubicamos, lo pueden hacer a través del icono de la manita, ¿no? Ya conocido, para poder tener un orden en cuestión de la participación y darles la palabra, o en dado caso, si lo prefieren, pues también pueden plantear sus comentarios a través del chat y los vamos revisando. Entonces, bueno, pues le cedo la palabra a Jaime. Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Primero quiero agradecer al Taller de Estudios Lacan, una lectura bilingüe, en especial a Jorge Huerta por su invitación a participar con esta conversación. Y a manera de preámbulo quisiera mencionar que mi presentación surge de un trabajo en grupo que desde hace un par de años hemos realizado en torno a Letra por Letra de Jana Lush. Voy a compartir pantalla para hacer una presentación. Mi presentación va a durar aproximadamente 1 hora y después de eso pasamos a las preguntas, comentarios, ahora sí que ya propiamente lo que sería la conversación. Sí se ve bien, ¿verdad? Bien. Parte importante del trabajo que hemos realizado ha sido ubicar el contexto y los debates en los que Letra por Letra Jana Lush se inscribe. Para ello ha sido necesario realizar una labor que muy laxamente puede calificarse de genética textual, revisando las primeras versiones publicadas de los capítulos del libro. Pues si bien Letra por Letra fue publicado en 1984, se trata de una obra confeccionada por un entramado textual tejido a lo largo de casi una década. Uno de los hilos conductores de este trabajo ha sido la confrontación que Jana Lush mantuvo con Jacques Derrida. Esta confrontación se hizo explícita en el prefacio 25 años después, incluido para la nueva traducción al español de Letra por Letra en 2009. Luego de evocar la frase I have a dream, Lush escribió: imaginaba que poner a la luz la transliteración iba a servir a los freudianos, que distinguir esta operación, asociarla con la traducción y con la transcripción, aportaría algún esclarecimiento y hasta una renovación, pero eso no ocurrió para nada. Pensemos solamente en la profusión de trabajos a la que dio lugar concretamente en los Estados Unidos la deconstrucción derridiana, algunos de un gran interés, otros que fueron puro efecto de una moda ahora superada. Esta confrontación con aquel con quien yo me batía desde el momento en que él fue mi profesor en la Sorbona, luego en Letra por Letra, antes de encontrarme en total acuerdo con él sobre la cuestión del judaísmo, me resulta hoy instructiva. No se trata de un señalamiento menor. A decir de Lush, el alcance que tuvo la deconstrucción prueba que la transliteración no fue recibida en el campo freudiano, o al menos no como él imaginaba. El auge que la deconstrucción ha tenido resulta innegable, y aún no se han evaluado sus repercusiones al interior del campo freudiano. Pero entonces, ¿se podría sostener la hipótesis de que la transliteración se contrapone a la deconstrucción, que de alguna manera le hace frente? Plantearlo así no parece desatinado si tomamos en cuenta que, al introducir y distinguir esta operación, Lush tuvo el expreso propósito de hacer un poco de limpieza teórica, así como de distinguir diferentes formas de lectura y poner obstáculo al desarrollo en el psicoanálisis de algunas de ellas.
Por razones de tiempo, no me será posible hacer un recorrido por cada uno de los puntos del debate con Derrida, por lo que solo me centraré en uno que puede condensarse en la frase del inconsciente estructurado como un lenguaje en su relación con el escrito. Este asunto se desprende de una crítica que Derrida hizo al denunciar un prejuicio que atravesaba el pensamiento occidental que consiste en desdeñar a la escritura y privilegiar al habla. Hay que entender que siempre cuando me refiero a habla o palabra, en francés es el mismo vocablo que sería parole. Este prejuicio en el que incluía a Jacques Lacan. Una respuesta a esta crítica puede hallarse en el capítulo 7 de Letra por Letra, titulado La conjetura de Lacan sobre el origen de la escritura. Cabe agregar que esta revisión no tendría la misma relevancia si solo se tratase de cómo un alumno respondió a las críticas que le hicieron a su maestro. Quisiéramos que su relevancia radicara, en cambio, en que permite poner algunos puntos sobre las íes con respecto a la relación entre lenguaje, escritura e inconsciente, en especial cuando el análisis se define como el desciframiento de una escritura inconsciente. Para iniciar, vayamos a la segunda semana de diciembre de 1965, cuando Lacan recibió el número 223 de la revista Critique, en cuyas páginas acababa de publicarse la primera parte del artículo de la Grammatologie, escrito por Jacques Derrida. En aquel entonces, Derrida no era la figura célebre en la que se convertiría después, sino un joven filósofo que había adquirido un importante reconocimiento en algunos círculos académicos. En la sesión del 15 de diciembre del seminario El objeto del psicoanálisis, Lacan hizo un breve pero elogioso comentario a dicho artículo. Sin mencionar su nombre, pero indicando que se trataba de alguien muy cercano a algunos de sus oyentes, señala que el autor introduce con una vivacidad, con agudeza, con un verdor que realmente le da un alcance inaugural, esta cuestión de la función de la escritura en el lenguaje. Apunta de una manera, debo decir, definitiva, irrefutable, que hacer de la escritura un instrumento de lo que estaría, viviría en la palabra, es absolutamente desconocer su verdadera función, que habría que reconocerla en otra parte, es estructural al lenguaje mismo, una cosa que yo mismo he indicado suficientemente, aunque no fuera sino en la prevalencia dada a la función del trazo unario a nivel de la identificación. Para que no haga falta respecto a esto, que subraye mi acuerdo. Advierte también que en dicho artículo hay algunas cosas groseras comparadas con la precisión con la que se plantea el tema, y que aquellos que lo lean hallarán cierta discordancia donde no la hay. Sin entrar en detalles, le recuerda a su auditorio que él ya había mencionado algunas cosas con respecto a la función de la escritura al referirse al hallazgo del egiptólogo inglés Sir Flinders Petrie. Se trata de la sesión del 20 de diciembre de 1961 del seminario La Identificación, que retomaremos más adelante. Termina su comentario señalando que algunos le han preguntado por qué él no publica más, e indica que es distinto escribir a publicar. Que yo escriba, incluso cuando hablo, no cabe duda. La segunda parte del artículo de Derrida apareció en el siguiente número de la misma revista, y un año después, en 1967, el conjunto se convirtió en la primera parte del libro de la Grammatología, titulada L'écriture avant la lettre. Al español, esa sección fue traducida como la escritura preliteral, aunque la expresión avant la lettre refiere más bien a un hecho o a un fenómeno anterior a que éste sea tipificado como tal. Con esta expresión, Derrida se refiere a una escritura anterior a la escritura propiamente dicha. A continuación, sin un afán exhaustivo, señalaré algunas de las tesis esbozadas por Derrida en esa primera parte de su libro. Con el nombre de logocentrismo, Derrida se refiere a un presupuesto metafísico que históricamente ha degradado a la escritura al concebirla como un mero instrumento de la palabra o del habla. Bajo esta concepción, la escritura fonética o pretendidamente fonética como la alfabética ha sido concebida como un significante del significante, es decir, un significante escrito que solo transcribe el significante hablado, una duplicación de carácter secundario.
Este énfasis en la palabra ha sido inseparable de un privilegio de la foné como voz y sonido. Desde la antigüedad griega, el pensamiento filosófico habría hecho del logos el lugar donde acontece la verdad por la presencia de una voz que se hace escuchar. Esta metafísica ha atravesado toda la historia de la filosofía, desde Platón y Aristóteles, pasando por Rousseau y Hegel hasta llegar a Heidegger. Nos equivocaríamos si consideráramos que el logocentrismo denunciado por Derrida no es más que una idea filosófica abstracta. Se trata de un prejuicio bastante concreto en la historia de Occidente y cuyos efectos han sido palpables. La primacía de la lengua hablada, la secundariedad impuesta a la escritura y la valoración de la escritura fonética, especialmente la alfabética, cuando se la asume como superior por la manera de representar al habla, han tenido consecuencias sociales y políticas. No en pocas ocasiones, la escritura alfabética ha sido el rasero desde el cual se juzga a todas las demás formas de escritura. La imposición del alfabeto ha sido consecuencia de ese mismo prejuicio. El logocentrismo se ha mostrado así partidario de un etnocentrismo. Esta situación no solo ha sido paradigmática en el pensamiento filosófico, también se halla presente en la lingüística de Ferdinand de Saussure, como puede comprobarse en varios pasajes del curso de Lingüística General reunido por sus alumnos. Para Saussure, la única razón de ser de la escritura es la de representar a la lengua. Destaca que la lengua es independiente de la escritura, pero esta última resulta incluso perniciosa debido al prestigio que tiene. Por ello, aunque el único objeto de estudio de la lingüística es la lengua, recomienda conocer la utilidad, defectos y peligros de la escritura, pues la tiranía que ejerce la letra puede llegar hasta a influir y modificar a la lengua. Saussure llega hasta a encontrar un culpable, la lengua literaria, que agranda aún más la importancia inmerecida de la escritura. La atención que Derrida pone en Saussure está motivada por una parte en que éste aparece como un fiel heredero de esa concepción que privilegia la lengua hablada y relega la escritura, pero sobre todo porque en la segunda mitad del siglo XX, la lingüística inaugurada por Saussure encontró una estrecha articulación con muy diversos campos y ciencias, incluidas la antropología y el psicoanálisis. La crítica derridiana apunta a señalar que la pretensión científica de la lingüística tiene su fundamento en un prejuicio de orden metafísico, incluso ideológico, de modo que las ciencias que han hecho connivencia con ella requieren ser revisitadas. En esa connivencia con la lingüística moderna, si del lado de la antropología hallamos a Claude Lévi-Strauss, del lado del psicoanálisis encontramos a Jacques Lacan. Durante la década de 1950, Lacan expresó en reiteradas ocasiones la importancia que tenían las investigaciones lingüísticas para el psicoanálisis, llegando a destacar que Freud se anticipaba a algunos de los planteamientos de Saussure. La relación que esa lingüística mantenía con la vanguardia de la antropología era otro de los aspectos principales por los que consideraba relevante su recuperación. Fue la época de esplendor del así llamado estructuralismo. Ahora bien, mientras que en la segunda parte de la gramatología, Derrida hace una revisión puntual y bastante crítica de los desarrollos de Lévi-Strauss, en ninguna parte menciona a Lacan. Lo que hizo que en su Historia del psicoanálisis en Francia, Elisabeth Roudinesco llegara a escribir: sobre la obra de Lacan, Derrida no dice nada. Pero si bien el nombre de Lacan no aparece por ninguna parte, esto no significa que no lo tuviera presente en sus críticas. Bastarán dos ejemplos. El primero concierne a la idea de una primacía del significante, el segundo a la noción de una palabra plena. Luego de mencionar que, si bien Nietzsche no concibe de manera secundaria la escritura, eso no lo condujo a una prioridad del significante, Derrida agrega en una nota a pie de página: la primacía o la prioridad del significante sería una expresión insostenible y absurda de formularse y lógicamente dentro de la lógica que pretende, sin duda legítimamente, destruir. Nunca el significante precederá de derecho al significado. Sobre la noción de una palabra plena, que en la traducción del libro de Derrida en siglo XXI se tradujo como habla plena, pero igual es parole pleine, Derrida la refiere en varias ocasiones en su libro. La entiende como aquella palabra que surge en voz y presencia de aquel quien la enuncia
para que por medio de ella acontezca la verdad. Pero según Derrida, la juntura del lenguaje como escritura señala la imposibilidad para un signo, para la unidad de un significante y de un significado, de producirse en la plenitud de un presente y de una presencia absoluta. Por lo que no hay palabra plena, aunque se la quiera restaurar mediante o contra el psicoanálisis. Algunos años más tarde, en una entrevista fechada en 1971 que apareció en la revista Promesse, Derrida mencionaría que en ese momento estaba al tanto principalmente de dos escritos de Lacan, Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis y la instancia de la letra en el inconsciente o la razón desde Freud. Estas críticas serían reiteradas ahí mismo. Ahora bien, al mismo tiempo que Derrida advierte esta degradación histórica de la escritura, también advierte que, merced a un lento movimiento cuya necesidad apenas se deja percibir, todo lo que desde hace por lo menos 20 siglos tendía y llegaba finalmente a unirse bajo el nombre de lenguaje, comienza a dejarse desplazar o al menos resumir bajo el nombre de escritura. Se habla de la escritura cinematográfica, de la danza como escritura, de la memoria, la conciencia y la experiencia como formas de escritura. Para Derrida, esto no tiene un valor metafórico. Tampoco se trata de que simplemente se hayan invertido los papeles. Este movimiento implica reconocer que la escritura siempre ha sido anterior, que el lenguaje no es más que un fenómeno o un aspecto de la escritura, pero que a raíz de ese prejuicio logocéntrico, históricamente se habría hecho pasar una cosa por otra. Derrida agrega, todo sucede como si el concepto occidental del lenguaje se mostrara actualmente como la apariencia o el disfraz de una escritura primera, más fundamental que aquella que antes de tal conversión pasaba por ser el simple suplemento del habla. A raíz de esta inversión, Derrida postula una archiescritura que se hallaría en el origen mismo del lenguaje, un origen que habría que pensar bajo tachadura. Esa archiescritura no podría ser tomada como un objeto de estudio, pues no se deja reducir a la inmediatez de la presencia y de la objetividad que exigen la ciencia, pero permitiría deconstruir el concepto clásico de escritura. Una deconstrucción que incluye el análisis de su rechazo y de su represión histórica. De este modo, si la lingüística es concebida como la ciencia del lenguaje, la gramatología sería una ciencia de la escritura. Así, mientras que Saussure postulaba la posibilidad futura de una semiología, definida como una ciencia general del signo que incluiría en su seno a la lingüística, Derrida sugiere que esa ciencia más general sería la gramatología. Para ubicarla, interviene un fragmento textual del curso de lingüística general de Saussure, sustituyendo con la noción de gramatología ahí donde antes se podía leer semiología. Nosotros la llamaremos gramatología. Puesto que todavía no existe, no se puede decir qué es lo que ella será, pero tiene derecho a la existencia. Y su lugar está determinado de antemano. La lingüística no es más que una parte de esta ciencia general. Las leyes que la gramatología descubra serán aplicables a la lingüística. Habría que decir, sin embargo, que Derrida no propone una gramatología como tal. En todo caso, piensa las condiciones de imposibilidad para que una ciencia así pueda llegar a existir. En efecto, a pesar de reconocer algunos signos de la liberación de la escritura, semejante gramatología corre el riesgo de no nacer nunca, pues ello implicaría salir de la historia de la metafísica que ha definido el concepto mismo de ciencia. El logocentrismo no solo es un prejuicio del lenguaje, sino del episteme del pensamiento occidental. La estrategia de la deconstrucción, tal y como es propuesta en ese momento, no se dirige tanto a salir de esa matriz conceptual como a evitarla de un determinado modo para subvertirla. Lejos de extender una crítica al psicoanálisis, Derrida consideraba que gracias a las investigaciones psicoanalíticas podía ampliarse un trabajo de deconstrucción en torno a los conceptos heredados por la metafísica. Poco después de la publicación del artículo de la gramatología, Derrida fue invitado por André Green para dar una conferencia en la Sociedad Psicoanalítica de París en marzo de 1966. Bajo el título Freud y la escena de la escritura,
Derrida hizo una revisión de las concepciones freudianas sobre la escritura desde el proyecto, redactado en 1895, hasta la nota sobre la pizarra mágica o Wonderblock de 1924. Esta conferencia fue publicada en la revista Telquel y un año después incluida en el libro La escritura y la diferencia. En este texto se pone de manifiesto que Derrida toma partido con Freud en contraposición de Lacan. A decir de Derrida, en los textos de Freud no se halla una complicidad teórica con la lingüística. Freud recurre a modelos metafóricos que no están tomados de la lengua hablada, de las formas verbales, ni siquiera de la escritura fonética, sino de una grafía que no está nunca sometida a la palabra. Freud apela con esa grafía a signos que no vienen a transcribir una palabra viva y plena, presente así y dueña de sí. El camino abierto por Freud instaura así para Derrida una verdadera inversión metafórica. No se trata de que el inconsciente funcione como si fuera una escritura. El inconsciente es una escritura que no se reduce a la palabra hablada y que se compone, como los jeroglíficos, de elementos pictográficos, ideogramáticos y fonéticos. Derrida concluye: el psicoanálisis se ve llamado a colaborar más bien con una grafemática futura que con una lingüística dominada por un viejo fonologismo. Freud lo recomienda literalmente en un texto de 1913, y en esto no hay nada que añadir, ni interpretar, ni renovar. El interés del psicoanálisis por la lingüística supone que se transgreda el sentido habitual del lenguaje. Como lo señalé en el argumento de esta presentación, no es secreto alguno que Lacan nunca respondió a tales críticas, pero vaya que sí dio acuse de recibo. Tomemos solo 3 ejemplos. En una página redactada en 1966 para sus escritos, luego de referirse a la indestructibilidad de lo que el inconsciente freudiano conserva, Lacan escribe: ¿recuerdas el texto de Freud sobre el Wonderblock, que a este respecto, como en muchos otros, rebasa el sentido trivial que le dejan los distraídos? Luego, en la sesión del 10 de marzo de 1971 de su seminario de un discurso que no sería del semblante, se refiere al palabrerío filosófico que ha llegado a denunciar como logocentrista a la así llamada presencia, y que no ha hecho más que extraviar cierto discurso y llevarnos hacia una mítica archiescritura. Una más, el 1 de noviembre de 1974 en Roma, durante la conferencia La Tercera, donde se refiere a alguien que me debe el facilitarle el camino y quien ha puesto el acento sobre la gramatología. Este tipo de alusiones de parte de Lacan se multiplican a lo largo de sus escritos, seminarios y conferencias. Derrida comparaba esos comentarios con la misma lógica del chiste del caldero contado por Freud. En primer lugar, no me has prestado ningún caldero. En segundo lugar, el caldero ya estaba agujereado. Y en tercer lugar, yo te he devuelto el caldero completamente intacto. En el caso de Lacan podría expresarse así: en primer lugar, lo que Derrida dice carece de importancia. En segundo lugar, no estoy de acuerdo. Y en tercer lugar, eso yo ya lo había dicho antes. Estos comentarios, aunados a un par de desencuentros, uno en Baltimore y otro en casa de Jean Piel, ambos relatados por Rudinesco, hicieron que entre Lacan y Derrida nunca hubiera intercambio alguno. La historia de este affair no termina ahí. Años más tarde, Derrida lanzaría una diatriba con la publicación en 1975 de Le Facteur de la Vérité, traducido como El cartero de la verdad e incluido en el libro La tarjeta postal. Una crítica bastante ácida del seminario sobre la carta robada. 3 años antes de su fallecimiento, Derrida llegó a decir: que yo sepa, nunca hubo ninguna respuesta pública de Lacan o de sus allegados. Ahora bien, como lo mencioné al inicio, en Letra por Letra se encuentran algunas respuestas a las críticas que Derrida hizo en ese primer par de textos. Sin embargo, si bien la confrontación de Alouche con Derrida se hizo explícita en 2009, los puntos de este debate no lo son tanto. Para ello ha sido necesario encontrar las huellas textuales que permitan rastrearlo.
Y como todo debate, el asunto no puede reducirse a una simple oposición. Vale la pena destacar antes una concordancia entre ambos. No podría ser de otra manera. Aun siendo unidireccional, la confrontación se da en un punto que los concierne a ambos: el reconocimiento de ese prejuicio etnocéntrico con respecto a la escritura fonética. Tomemos como punto de partida la intervención del 6 de julio de 1978, cuando Alush introdujo la transliteración en el psicoanálisis, donde hizo una serie de consideraciones que permiten dar cuenta de esa concordancia. Este texto, por cierto, no fue retomado en su totalidad para letra por letra, lo que no pone en cuestión este punto de acuerdo que, como veremos, se desarrolla de otras maneras en su libro. Alush parte de una serie de investigaciones sobre la historia de la escritura que también son referidas por Derrida. Los trabajos de Madeleine B. David, Ignaz Gelf, Marcel Cohen y James Febrer. Y antes de que nos digan que el psicoanálisis no es un asunto de erudición libresca, veamos en estas referencias bibliográficas una problemática en común concerniente a la escritura, cuya inquietud va más allá de su desarrollo histórico. Un trabajo de escritorio, por supuesto, pero que en el caso de Alush no descuida lo que concierne al ejercicio del análisis, aun y cuando pueda haber un paralelismo con los planteamientos de Derrida. En efecto, mientras que en De la gramatología, Derrida señala que sobre el concepto instrumentalista de la escritura en ningún lugar está tan sistemáticamente formulado, con todas sus consecuencias, como por Marcel Cohen, siendo el lenguaje un instrumento, la escritura es la prolongación de un instrumento. Alush, por su parte, hace una indicación bastante similar. Una definición de la escritura del tipo de la que propone Marcel Cohen, a saber, como un instrumento que duplica el lenguaje presentando a la vista lo que éste le proporciona al oído, aparece sometida a un prejuicio etnocéntrico dirigida no a identificar lo que es la escritura, sino enunciando más bien lo que a su juicio ésta debería ser. Este paralelismo se mantiene en algunos pasajes de letra por letra, por ejemplo con la referencia al libro El debate sobre la escritura y los jeroglíficos en los siglos XVII y XVIII de Madeleine David. Según esta historiadora, en la Europa de aquella época tuvo lugar un prejuicio jeroglifista, que causó una fascinación por los jeroglíficos egipcios entre varios filósofos y estudiosos como Athanasius Kircher. A pesar de esta admiración hiperbólica, o quizás debido a ella, no lograron desprenderse de la idea de que la única verdadera escritura era la alfabética, lo que llevó a las más extravagantes interpretaciones sobre el sentido de los jeroglíficos. A decir de Derrida, la mayor dificultad que tenían era concebir una escritura distinta a la propia, una escritura que, como la jeroglífica, incluyera elementos figurativos, simbólicos, abstractos y fonéticos. Por su parte, Alush denomina alfabetis a ese mismo prejuicio jeroglifista. Este neologismo, forjado originalmente por Lacan, se compone por la condensación de las palabras alfabet, alfabeto, y betis, estupidez. Con este neologismo, Alush designa un efecto provocado por el alfabeto, que la escritura no se piense más que como una transcripción, es decir, como una escritura del sonido. Una pretensión que califica de ideal, pues, algo en la escritura resiste su reducción a una duplicación de la palabra, y por más que le desagrada a Voltaire, la escritura no es una palabra para los ojos. No hace mucho, Alush volvió a referirse a este prejuicio compartido por Saussure y otros, señalando que consiste en no tener otra concepción de la escritura que la que sugiere el uso del alfabeto, en no tener en cuenta ninguna otra forma de escritura, ideográfica, pictográfica, silábica o incluso mixta, como lo era en especial la escritura en el Antiguo Egipto. Y subraya que el desciframiento de los jeroglíficos realizado por Champollion solo pudo tener lugar a contrapelo de ese alfabetis. Ahora bien, a pesar de estos puntos en común, cuando se trata del campo freudiano, Alush lleva las cosas en una dirección muy distinta. De inicio, Alush parte de que la fórmula lacaniana que sitúa al inconsciente estructurado como un lenguaje ha sido muy comentada, sin evitar el efecto de sugestión o fascinación que provoca toda fórmula, incluso entre aquellos que la han rechazado.
Por nuestra parte, podríamos agregar que ha sido muy repetida, hasta desgastarse como una moneda que circula de mano en mano. Pero antes de echársela en la bolsa, convencidos de su valor, o arrojarla por ahí por considerarla una baratija, sería importante hacerse la más obvia de las preguntas: ¿de qué lenguaje se trata? Si nos atenemos al Lacan de la década de 1950, una época caracterizada por una primacía del simbólico, estaríamos tentados a responder que se trata del lenguaje tal y como éste es concebido por la lingüística. Un lenguaje que le ha dado prioridad a la lengua hablada y que le permitió a Lacan concebir la idea de una palabra plena, cuyas críticas de Derrida no dejaron de señalar. Esa articulación con la lingüística resulta innegable, pero no más innegable que el hecho de que Lacan no se quedó allí. No vemos razón alguna por la cual detenernos en ese periodo de su enseñanza, cuando su recorrido pone de manifiesto que la cosa requería avanzar en otras direcciones. Conforme Lacan centró su enseñanza en el real, el papel de la escritura adquirió un lugar cada vez más preponderante, y sus concepciones, tanto del signo como del significante, dejaron de depender de la lingüística saussureana. La lectura propuesta por Allouche invita a tomar este sesgo. La experiencia analítica apela a una definición restringida de la palabra, que solo halla su localización con el escrito. Esto implica no solo reconocer que no hay en el ser hablante función de la palabra más que en un campo del lenguaje, sino también, más precisamente todavía y más limitativamente, que solo hay palabra en el punto de contemporaneidad de la escritura con el lenguaje. Delimitada así, la palabra no sería previa, sino estrictamente simultánea a la escritura, lo que Allouche ha llegado a condensar en una frase: hablar es ya escribir. No debiera sorprendernos que esa contemporaneidad haya sido planteada en el transcurso de 3 sesiones del seminario La Identificación, el mismo seminario evocado por Lacan al comentar el artículo de Derrida, cuando señaló que él ya había indicado algunas cosas con respecto a la función de la escritura. Como ya lo mencionamos, este asunto es presentado en el capítulo 7 de Letra por Letra, que lleva por título La conjetura de Lacan sobre el origen de la escritura, y cuya primera versión apareció publicada como un artículo en el número 7-8 de la revista Litoral en 1983. Seguramente ya se habrán notado esas comillas que aparecen en el título tanto del artículo como del capítulo. Estas comillas tienen un uso distinto al que se le proponía al lector del primer número de Litoral, para que no se eximiera de recurrir a ellas al utilizar las frases de Lacan. Aquí sirven, en cambio, para señalar una expresión que no puede tomarse al pie de la letra. Es que, propiamente hablando, Lacan nunca hizo una conjetura, por lo que tampoco se le puede atribuir a él la autoría. En efecto, su nombre se encuentra dentro de esas comillas. Mientras que Lacan dice haber hecho un descubrimiento, Allouche prefirió otorgarle el estatus de una conjetura. ¿Esta modificación es un mero puntillismo? En lo absoluto. Lo que pone de manifiesto es que la lectura que hace Lacan es de cabo a rabo conjetural. Por si fuera poco, Allouche no se detiene en la presentación de dicha conjetura, sino que la prolonga al proponer lo que denomina su interpretación obligada. Esta así llamada conjetura tendría su punto de partida en la sesión del 20 de diciembre de 1961, cuando Lacan se refiere al libro Historia de la Escritura de James Febrier, donde se menciona el hallazgo de materiales calificados como prehistóricos, cuyos trazos plasmados en ellos fueron originalmente imágenes, pero más tarde perdieron su carácter figurativo. Un testimonio histórico del mismo tipo es el descubrimiento de Sir Flinders Petrie, quien halló figuras jeroglíficas en cerámicas del periodo predinástico, es decir, una época muy anterior a la invención de la escritura. Esas figuras no tenían originalmente el valor de escritura, solo más tarde serían retomadas en y para la escritura. Según Lacan, ese material figurativo, ese material previo a la escritura, aguardaba allí para ser fonetizado o vocalizado como otros objetos, y solo cuando ese material es fonetizado es que éste aprende a funcionar como escritura.
Luego, durante la sesión del 10 de enero de 1962, Lacan se refiere a la estructuración del lenguaje, identificándola con la localización de la primera conjugación de una emisión vocal con un signo como tal. Tengamos en cuenta que aquí ya no se trata del signo lingüístico de Saussure. Casi un mes antes, 6 de diciembre de 1961, Lacan definió por primera vez al signo como lo que representa algo para alguien. Una definición tan amplia permite incluir en ella una gran variedad de elementos, figuras, dibujos, marcas, huellas o trazos. En todos estos casos, el signo es ya una manipulación del objeto, o más exactamente, una simplificación, pues reduce todas sus cualidades en la puesta en plano. Y como ya se mencionó, esta simplificación puede llegar hasta hacer del signo un trazo que solo mantenga del objeto su unicidad. El desarrollo de la escritura egipcia, desde el hierático hasta el demótico, permite apreciar esta misma simplificación. Lo vemos aquí en esta imagen. La imagen del búho, que originalmente en el jeroglífico, pues digamos era más similar al objeto búho, conforme va pasando el tiempo, desde el momento de la escritura hierática a la demótica, se va perdiendo cada vez más ese aspecto figurativo hasta devenir solamente un trazo. Ahora bien, para explicitar esta conjetura de Lacan, o así denominada por Alouche recurre a una serie de esquemas que pasan por un punto de partida, aquí arriba, y 3 tiempos. Una lectura del signo, una inversión de esta relación y finalmente el rebus de transferencia. Esta estrategia de lectura es definida como un leer con el escrito, es decir, una lectura que recurre a la invención de un escrito, en este caso esta serie de esquemas, como operadores de la lectura. Aquí he reproducido esos esquemas que aparecen en el libro con algunas mínimas intervenciones. Incluí esos números superiores que van desde el 0, 1, 2, 3. También una llave en la parte inferior que permite ubicar en dónde radica la prolongación propuesta por Alouche. Y finalmente, en color rojo, las líneas que señalan la dirección del esquema. Valiéndome de un ejemplo utilizado por Lacan, el jeroglífico del búho en la escritura egipcia antigua, recurriré también a esta segunda versión de estos esquemas, en donde he sustituido los elementos formales con imágenes. Veremos también la limitación que tiene esta segunda serie de esquemas. Ahora bien, el búho era un animal común en el entorno de los egipcios, del cual sabemos que su nombre empezaba con una emisión labial M. Entre las varias propuestas que hay, elegí una, que es Mult. Existen otras, pero casi siempre se caracterizan por el énfasis puesto en esa misma letra M. Ese objeto búho era frecuentemente representado por medio de figuras, imágenes o dibujos que caben dentro de la definición lacaniana de signo. Representan algo para alguien. Así, en el tiempo de partida numerado 0, tenemos 3 elementos diferenciados. O el objeto, que en este caso sería el búho. N, su nombre, como elemento del lenguaje, que en este caso es Mule. Y S, su signo, ya sea como imagen, como figura o dibujo. En este primer momento, en tiempo 0, el eje principal, como está indicado aquí abajo, es el objeto. De modo que tanto el nombre como el signo dependen e incluso en cierta medida derivan en el caso sobre todo del dibujo. Pasamos luego al primer tiempo denominado por Lacan como una lectura de los signos, en el que algo ya está ahí para ser leído con el lenguaje cuando todavía no hay escritura. Para llevar a cabo esta lectura del signo,
es necesario que el nombre se desplace. Desplazamiento señalado con la línea curva punteada. De manera que ya no solo refiera al objeto, sino también al signo del objeto. Se trata de un ejercicio que hacemos constantemente. Al colocar esta imagen y preguntarle a más de uno qué es lo que ve en su pantalla, dirá sin mayores vacilaciones un búho. Pero una respuesta así no sería más que el resultado de un obstinado abuso del lenguaje, denunciado por Magritte con su famoso cuadro «Esto no es una pipa». Pues propiamente hablando, esto no es un búho, sino la imagen de un búho. Lo importante aquí es que para que este signo pueda ser leído, esta imagen, esta representación pueda ser leída, es necesario el mismo elemento del lenguaje, es decir, el mismo nombre que le otorgamos al objeto. En este sentido, si bien este esquema que he colocado aquí puede servir para aclarar con un ejemplo, es menos preciso, incluso tramposo, pues el lugar del objeto en cada caso, o, lo está ocupando una imagen del objeto, pero no el objeto mismo. Prueba de que la formalización de la primera serie de esquemas resulta más adecuada. Ahora bien, el segundo tiempo, el de la inversión de la relación, tiene lugar cuando se advierte que es por la inversión de esa relación de lectura del signo como pueden hacer la escritura, en tanto que ella puede servir para connotar la fonematización. Esta inversión de la relación tiene lugar cuando el signo, en nuestro ejemplo, la figura del búho, puede servir ya no para referir al objeto del punto de partida, sino para escribir su nombre, Mult. E incluso solo una parte de ese nombre como la letra M. Cuando Lacan recurre al ejemplo del búho en la sesión del 10 de enero de 1962, ubica este segundo momento mencionando que el nombre común de este animal en el lenguaje egipcio antiguo puede ser la ocasión de un soporte para la emisión labial M, y cada vez que ustedes ven esta figura animal, se trata de una M y de nada más. Este segundo tiempo, llamado de inversión de la relación, pone en evidencia de manera retrospectiva que ya en el primer tiempo de lectura del signo, la escritura se encontraba bajo una forma latente en el material figurativo que aguardaba servir para la escritura. De este modo, la lectura instaura al mismo tiempo, es decir, en contemporaneidad, la constitución del signo y la potencialidad de la escritura. Es esta contemporaneidad de los elementos la que lleva a Alush a indicar, lo cito, se ve finalmente cómo Derrida falla en la cuestión de la escritura al suponer una archiescritura, allí donde hubiera podido a lo sumo hablar de una archilectura para nombrar esta lectura primera, esta lectura del signo, constituyente en su oportunidad del escrito. La postulación de una mítica archiescritura resulta imprecisa desde el momento en que se localiza la lectura del signo como constituyente de la escritura. Ahora bien, como lo señalé anteriormente, Alush no solo presenta la conjetura de Lacan, que llegaría hasta aquí, en estos momentos. El punto de partida, la lectura del signo y la inversión de la relación. Sino que la prolonga al ubicar un tercer tiempo correspondiente al rebus de transferencia. Dice Alush, estaremos seguros de que el signo vale como escritura del significante del nombre cuando nos encontremos con el caso en que el nombre se relaciona ya no con el objeto que correspondía primero al signo, en el tiempo 1 de la lectura de signo. Es decir, que ya no correspondería al objeto búho, sino con otro objeto cuyo nombre es homófono, a veces solo en una parte, del nombre con el cual ese signo era leído. Se observa de inmediato que en ese caso, dice Alush, que es exactamente del rebus de transferencia, el signo ha tomado el nombre por objeto. Ha tratado ese nombre como un significante en su materialidad, es decir, en su literalidad.
¿Cómo no percatarse de que ese tercer tiempo corresponde a la constitución del significante en su definición estrictamente lacaniana? El signo se desprende de su relación con el objeto y al tomar el nombre como objeto en su literalidad, ya sea por vía de la homofonía o de la homonimia, puede designar otro objeto totalmente distinto. Del signo como lo que representa algo para alguien, al significante que representa al sujeto para otro significante, solo hay un paso, el de una borradura. Por ejemplo, Lacan señala que el signo del búho formaba parte de la negación de algunas proposiciones verbales que nada tienen que ver con la imagen misma. Pero también, ya en este segundo tiempo, al borrarse toda huella del objeto, ese signo puede servir para escribir, posteriormente, el nombre de otro objeto que aquel al que remitía en un inicio. Así sucede, por ejemplo, con Kemet, la tierra negra, el nombre que los egipcios le daban a Egipto. Esta sería una imagen que permitiría ubicar ese otro objeto, ¿no? Que sería Egipto. Y en el esquema formal, que es el que utiliza Alush, tenemos aquí otro objeto. Era el nombre que le daban los egipcios a la tierra de Egipto por el color negro que le impregnaba el limo del Nilo. Es así como el rebus tiene lugar cuando el escrito da al significante su estatus de significante al literalizarlo. La escritura jeroglífica recurrió muy frecuentemente a este principio del rebus. En el ejemplo que he utilizado, la palabra Kemet se escribe con 4 elementos. Una piel de cocodrilo que escribe KM, el búho que escribe M y duplica a la primera M, un recurso que es habitual en la escritura egipcia, una galleta o pan que escribe T y señala el género femenino, y un determinativo de lugar. Este nombre está claramente escrito en el obelisco de Luxor, situado en la Plaza de la Concordia de París. Tomemos otro ejemplo. La paleta de Narmer, una placa tallada con bajo relieve que se remonta a la primera dinastía. Casi todos los elementos que la componen son figurativos, es decir, no escriben, sino representan, son signos, y puede haber una lectura de signos. En el centro se encuentra el rey Narmer, a punto de golpear a uno de sus enemigos. Arriba a la derecha, el halcón representa a Horus. En lo más bajo se hallan otros enemigos vencidos. Pero justo en medio, en la parte superior de la paleta, hallamos 2 figuras, un pez gato y un cincel. Si bien en una batalla hay probabilidades de encontrarse con un cincel, convendrán en que un pez gato no hace mucho sentido. Es que estas 2 figuras no deben tomarse en su valor de imágenes, sino por su valor de escritura. El pez gato escribe Nar, el cincel escribe Mer, juntos escriben el nombre del rey Narmer. Este ejemplo de escritura jeroglífica es retomado en el primer episodio del documental The Secret History of Writing, la historia secreta de la escritura, producido el año pasado por la BBC, el cual puede ser visto en YouTube. En este se presenta el paso que va de las imágenes a la escritura a través, ni más ni menos, que del principio del rebus. Un principio que también habría servido a otras escrituras como la asiria, la china y la maya. Muestra también la simplificación de la escritura que hizo que esos primeros elementos figurativos se redujeran a los trazos que componen las letras del alfabeto. Una prueba bastante reciente de que la conjetura de Lacan y su prolongación no han perdido vigencia, hallando confirmación desde un medio al que no se le podría acusar de lacanismo. Ahora bien, al intentar dar una explicación de cómo fue que el principio del rebus sirvió en tan diferentes contextos y culturas, la narrativa del documental se decanta por la mente humana como el rasgo en común. Quizás habría que sugerir que es esa borradura lo que da origen a la escritura, borradura que Lacan no dudó en equiparar con la represión.
Pero no dejemos que estos ejemplos nos hagan creer que este recorrido no es más que un hecho histórico. La conjetura de Lacan y su prolongación propuesta por Alouche conciernen directamente a la posición del sujeto en relación con el objeto y con el significante, al poner de manifiesto que la constitución misma del significante depende de un hecho de escritura, así como de un objeto cuya presencia ha sido desplazada metonímicamente. Estamos en las antípodas del logocentrismo denunciado por Derrida. El significante se constituye por la puesta en relación del escrito con el escrito, lo que tiene el estatus de una transliteración, es decir, la transferencia de un modo de escritura a otro. Al tomar este sesgo, es posible ubicar de otra manera la así llamada secundariedad de la escritura que denunciaba Derrida. Dice Alouche, la transliteración interviene en la lectura enlazando el escrito con el escrito. Da así su alcance a lo que se admite generalmente como la secundariedad del escrito. Esta secundariedad no toma su peso tanto con relación a una palabra, parole, o más exactamente, la secundariedad del escrito con respecto a la palabra es solo la secuela de la secundariedad fundamental del escrito con respecto a sí mismo. Este recorrido por los jeroglíficos y el principio del rebus tiene una importancia capital para el análisis, en especial cuando éste se define como el desciframiento de una escritura inconsciente. No fue ni Lacan, ni Derrida, ni Alouche, sino Freud, quien primero advirtió la relación entre el sueño y el rebus. Erraríamos si esta relación la tomáramos como una metáfora en su acepción más clásica, como un mero recurso que busca echar luz a algo desconocido por medio de algo conocido. Hay que entenderla en su literalidad. El sueño es un rebus. Al descifrar un sueño, es preciso tomar uno por uno, letra por letra, los elementos que se nos presentan, no en calidad de imágenes, sino por su valor de escritura. Un ejemplo cualquiera permite ubicarlo. Un soñante ha logrado descifrar varios de los elementos de su sueño, pero hay uno en particular que le sigue pareciendo enigmático: 2 torres. ¿Se trata acaso de un símbolo dual de carácter fálico? No, su desciframiento no radica en una semejanza imaginaria. Por el contrario, era necesario desprenderse aún más de la imagen, incluso del sentido que pudiera evocar, para leer lo que éstas escribían en el simbólico. Torres, el apellido de una persona con la que había hablado un día antes. Por transliteración, el cifrado inconsciente ha escrito con la imagen de 2 torres un apellido. Es tarea del soñante, o no, descifrar o transliterar en sentido inverso esa cifra que le presenta su sueño. Pero convengamos en que la vía del desciframiento puede hacer desecho de la letra hasta hacer desfallecer la incidencia de la palabra del otro. Es que no se regresa por segunda vez a un rebus ya descifrado. Una vez que ha sido descifrado, se pasa a otra cosa. Con el sueño no es diferente. Que el sueño es una escritura que convoca un desciframiento, eso también lo dijo Freud. Si reparamos en que los medios figurativos del sueño son principalmente imágenes visuales y no palabras, nos parecerá mucho más adecuado comparar al sueño con un sistema de escritura que con una lengua. De hecho, la interpretación de un sueño es en todo análoga al desciframiento de una escritura figural antigua, como los jeroglíficos egipcios. Tanto un rebus, como un elemento onírico, como un jeroglífico, son resultados de una transliteración. No obstante, mientras que en el primer caso la nota re, en clave de sol, y el bus escribe en rebus, y el jeroglífico del pez, gato, y el cincel escribe en narmer, el ejemplo de las 2 torres podría dar la errada impresión de que sigue siendo una lectura de signo, pues ciertamente la imagen de 2 torres puede leerse simple y llanamente como torres. Sin embargo, la transliteración sigue siendo efectiva por el recurso de la homofonía y más precisamente en este caso por una homonimia. Ese Torres de la imagen no es el mismo Torres como apellido, pues
Aunque ambos recurran a la misma materialidad sonora, el primero escribe el segundo. En última instancia, este ejemplo también permite ubicar la no identidad del significante consigo mismo. Para concluir, la transliteración se contrapone a la deconstrucción en la medida en que esta última no se dirige al desciframiento de un cifrado inconsciente constituido a raíz de la materialidad del significante, es decir, a raíz de su literalidad. La deconstrucción, en palabras de su autor, se dirige al sentido sedimentado en los conceptos que provienen de la metafísica y del logocentrismo. La transliteración, por otra parte, pone de manifiesto que la secundariedad de la escritura no está dada por un privilegio de la palabra como habla, sino como resultado de su puesta en relación con la escritura misma. Que esto lleva a desplazar la propuesta de una gramatología futura puede comprobarse al cotejar la primera versión de la conjetura de Lacan sobre el origen de la escritura, publicada en 1983, y la versión incluida como capítulo del libro. En esa primera versión, leemos: si lo que constituye instancia en el inconsciente es precisamente la letra y no el significante, entonces el decir estructurado como un lenguaje remite más que la lingüística a una gramatología que no existe. El inconsciente está estructurado como ese lenguaje cuya estructura solo se revela por el escrito. La referencia a una gramatología que no existe evoca inmediatamente la intervención textual que Derrida hizo de un pasaje del curso de Lingüística General de Saussure al que ya nos referimos. ¿Se acuerdan? Dice, nosotros lo llamaremos gramatología puesto que todavía no existe. Evoca también el señalamiento derridiano de que el psicoanálisis está llamado a colaborar más bien con una grafemática futura que con una lingüística, señalamiento que hizo en la conferencia Freud y la escena de la escritura. ¿Se trata de una huella derridiana en Alouche? En todo caso, de una huella borrada, pues la corrección que Alouche hace de ese pasaje para la publicación de letra por letra permite ubicar el mismo movimiento de este recorrido. Aquí ya tenemos la versión que apareció en el libro letra por letra. Si lo que en el inconsciente constituye instancia y en primer lugar insistencia es en efecto la letra y no el significante, que esté estructurado como un lenguaje querrá decir que está estructurado como ese lenguaje cuya estructura solo se revela por el escrito. Dicho de otra manera, por el escribir en tanto la transliteración le da su estatus. Alouche borra la remisión a una gramatología futura y enfatiza el papel de la transliteración. El viraje es contundente, de la postulación de una ciencia de la escritura por venir a la constatación de una operación de escritura tal como ésta se nos revela por el escrito. Revelación que apela a un desciframiento en cada una de las formaciones del inconsciente. Este acento puesto en la escritura invita a no participar de ese logocentrismo ni de su alfabetiz, cuyo sistema de intercambio últimamente ha reducido a la escucha analítica a la simpleza de un poner en palabras. Invitación que ha sido convertida en una oferta de mercado bastante extendida cuando se le ofrece al servicio del otro. Es que no basta con hacerse escuchar para que tenga lugar un desciframiento. Para ello es preciso leer de otra manera. Gracias. Bueno, pues damos paso a las preguntas y comentarios. Adelante.
recuerden, como lo dijo Erandene hace un rato, que pueden ser planteadas preguntas directamente con el empleo del micrófono o pueden también, si quieren, escribirse en el chat. Vamos a ver si lo que Jaime nos presentó ahorita da lugar a que alguien pregunte o comente, por favor. Se aceptan preguntas, comentarios, objeciones, críticas. Julieta está levantando la mano. Julieta Fuentes, adelante. Puede abrir el micrófono. Hola, Jaime. ¿Qué tal, Julieta? Oye, bueno, mira, la verdad tendría que escuchar nuevamente todo lo que dijiste para eh, aprender algunas ideas que me parece que fueron dichas muy rápido. Uh-huh. Sin embargo, Freud en el Moisés, no, en el otro texto del Moisés de Miguel Ángel, el otro que habla sobre Moisés, el último que escribe, pues, Moisés y la religión monoteísta, habla de que lo que es propiamente la escritura se origina a partir de, o se origina en los judíos, a partir de esta idea de que ellos no son muy, hasta la fecha incluso lo menciona, precisamente muy la tendencia a lo figurativo. Uh-huh. Entonces, no sé si eso se retoma, lo retomas o en algún momento Alush lo retoma o eso está descartado por completo. En las investigaciones que se ha hecho sobre el origen de la escritura o su nacimiento, incluso el hebreo, las letras de la escritura hebrea, surgieron, o sea, la hipótesis que surgieron de los jeroglíficos originalmente. No todos, no todas las letras, pero había una línea que llevaría a la escritura del hebreo. Necesitaría revisar ese planteamiento que hace ahí Freud, pero sí, hasta donde tengo entendido, la historia de la escritura permite ubicar ese punto. Son pocas las escrituras que no han dependido del desarrollo de la escritura jeroglífica, pocas, pero no es que no haya, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, si no hay otra pregunta, me gustaría ya más directamente preguntar sobre esta aseveración de, si mal no recuerdo, lo comentaste que es de Derrida, sobre hablar ya es escribir. No, la frase es de Alush. Hablar es ya escribir, que está en consonancia directa con lo que dice Lacan al finalizar su comentario del artículo de Derrida, que dice que publicar es distinto que escribir, que el hecho de que él hable ya está escribiendo en ese momento, ¿no? Creo que eso le da al seminario, al contexto del seminario de Lacan, al decir de Lacan en ese contexto, le da un valor de escritura, que
Derrida no tomaba realmente muy en consideración ese punto. Pero sí, la frase es de Alush. Ok, gracias. ¿No? ¿De qué? Jorge Baños creo que quiere... Gracias. Una pregunta, Jaime. Me estaba Sí. haciendo cuando te escuchaba tu exposición interesantísima y es para volver a escuchar y espero que pronto podamos leer, ¿no? Y te agradezco mucho. Pero se me ocurría mientras tanto esto, porque parece que aparece en tu exposición muchas veces la cuestión de que hay un desarrollo, ¿no? Un desarrollo que evidentemente se comprueba, como que, bueno, partimos de lo figurativo y, bueno, se van haciendo esfuerzos, ¿no? Como hay que hacer un esfuerzo más para llegar a la escritura, parece que se dijera. ¿No es cierto? Sin embargo, hay una escritura, al menos, y una escritura que es muy importante para Lacan, donde ese esfuerzo no fue necesario, es decir, hubo todo esa cuestión, pero sin embargo, lo figurativo perduró, ¿no es cierto? Y me refiero a algo que él conocía mucho mejor que la escritura jeroglífica egipcia, que es la escritura china. Lacan, sabemos, estudia, ¿no es cierto?, ahí entre el 42 y el 45 estudia chino, y estudia en serio, 3 años, se presentan en primer año casi 50, solamente 8 se reciben, y uno de ellos es Lacan con una buena nota, ¿no? Y esto sigue, y él va a hablar del chino prácticamente en muchos seminarios, y en ese sentido hasta se puede rescatar los primeros seminarios donde él habla de esta cosa, y no deja de nombrar, ¿no es cierto?, la importancia que tienen todo esto lo figurativo, ¿no? Leí un artículo muy interesante el año pasado, ¿no es cierto?, en ESEM, la revista dirigida por Eric Porch, ¿no?, que se llama De la adivinación tradicional china a la interpretación psicoanalítica, ¿no? Que a mí me interesa mucho porque quien la escribe es una tal Nathalie Mosny Angier, que es una analista, pero es una sinóloga que estuvo 25 años viajando a China y, por ejemplo, resolviendo, qué sé yo, los papeles, los contratos que hacía la Peugeot, por ejemplo, o compañías suizas, ¿no es cierto?, con los chinos, ¿no? Y ella, por ejemplo, me cuenta cosas como lo siguiente, ¿no? Dice, bueno, en China, por ejemplo, se aprenden muchos textos de memoria y les gusta recitar. Dice, pero no hay ningún recitado de un texto chino que se pueda captar si no lo tenemos también ante nuestros ojos, ¿no? Y en esto insiste también François Chen con su libro sobre la escritura poética china, que Lacan recibe con una enorme reverencia, y la tesis, ¿no es cierto?, de Chen es esto: a la poesía china hay que mirarla, si no se la mira no hay caso, no alcanza con escuchar, no, eso no, hay que mirar aquello que tiene todavía de pictográfico, ¿no?, por una serie de cuestiones, aunque no remitan a esa cosa de la imagen, pero hay que mirarla, ¿no? Y la importancia de la caligrafía. Y bueno, y para terminar, lo que dice justamente cuando presenta el libro de Chen Lacan, que dice, me di cuenta estos días leyendo el libro de Chen una cosa, que tal vez si soy lacaniano es solamente porque en el pasado, ¿no es cierto?, aprendí chino, ¿no? Es decir, como que algo del orden de imagen, ¿no?, en esta escritura, quedaría ahí como una cuestión, como un litoral, más que como una cosa que habría que expulsar en nombre de una culminación que podría ser la transliteración o lo que fuera, sino que también, ¿no es cierto?, así como reconozcámoslo, ¿no es cierto?, sabemos todos los días que, bueno, un sueño tiene elementos que son un rebus, pero no, de ninguna manera es todo el sueño un rebus, y todos lo resolvemos así, ¿no?, porque está en contra de la práctica de cada día, ¿no? Está lo otro también, ¿no? Está esa, podemos permitir, ¿no?,
podemos permitir decirnos, los sueños están escritos, ¿no es cierto?, en escritura china, ¿no? Donde está todo. Donde pobre de nosotros si no sabemos lo de la transliteración, pero pobre de nosotros si somos ciegos, ¿no? Yo creo que la importancia que tiene sobre todo esta revisión de otro tipo de escrituras es justamente el permitir ubicar esos otros elementos que aparecen en el sueño, ¿no? Y que creo que de lo contrario, si tenemos esta concepción de la escritura alfabética, que en ese punto es en el que coinciden Derrida y Alouche, empobrecemos nuestra noción de escritura, ¿no? Uh-huh. No es tanto así como que el desarrollo de la escritura jeroglífica haya querido expulsar los elementos figurativos. En un inicio, incluso la escritura jeroglífica y hierática compartían, digamos, en la misma época. Muchas veces la escritura hierática era utilizada para escribir de una manera más rápida, ¿no? En archivos, en documentos legales y cosas por el estilo. Era más fácil escribir, así como digamos un tanto por la premura de redactar, y entonces eso hacía que se simplificaran los jeroglíficos, ¿no? Pero no lo plantearé yo como un desarrollo, digamos, necesariamente hay que borrar lo figurativo, ¿no? Creo que sí, definitivamente la parte de la escritura china es muy importante también, y el acento que empieza a tener en Lacan preponderantemente, no solamente, preponderantemente en la década de los 70. Sí. Sí, ¿no? sí, sí. En la cuestión de toda la mostración de nudos, de estructuras, ¿no?, de superficies, hasta qué punto, no podemos decir, es un retorno de esas formas de figuración, que no quiere decir la foto del búho simplemente, ¿no? Pero de alguna manera que hay algo, ¿no?, que si no, no alcanza. Tu propia exposición, ¿no?, donde la importancia de la imagen es decisiva para poder seguir la argumentación, ¿no? No es sin eso, y de ¿no? hecho, Y lo manejas muy bien. Creo que en la topología se comprobaría mejor el valor que tiene la imagen como una reducción del objeto, porque el objeto topológico no es la puesta en plano, justamente. Y ya al pasar a la puesta en plano del objeto, ahí es donde se reducen sus cualidades, ¿no? Entonces, ahí me pareció interesante, pero también Sí, creo que por se reducen, prudencia... pero no se, claro, pero se reducen, pero digamos, los nudos se entienden cuando los hacemos. Claro, En ciertas superficies cuando le pasamos el dedo. No es una cuestión de escuchar, por ejemplo. Es No. casi irrelevante, ¿no es cierto?, escuchar. Se aprende con las manos, ¿no? Sí. Hay otras cosas que se aprenden con los ojos, ¿no? Porque a veces, cuando hablamos de escritura, parece que no, que hubiera una purificación, ¿no? Incluso también, pobre, la palabra verbal, también como una cuestión, ¿no? Y iríamos, y es un riesgo, ¿no? Así como sería un riesgo de no considerar aquello, por considerar la escritura simplemente una transcripción de lo que se dice, ¿no? Sería una miseria. Sí. Pero en la escritura está lo que se toca, lo que se dice, lo que se ve, ¿no? Lo que se lee desde el punto de vista más simple, ¿no? ¿No? Todo esto, ¿no? Y me parece que Lacan no desprecia nada de esto, ¿no? Sí, de acuerdo. Bueno, en orden, está levantando la mano Rodolfo Marcos. Adelante. Ahí está. Gracias. En primer lugar, gracias, Jaime, por su exposición. En segundo lugar, estoy de acuerdo con Jorge. Nos aventó tal cantidad de información en una hora justa
que se va a requerir tener el escrito para poder pasar una y otra vez sobre el asunto. Me quiero referir a esta última frase que usted dijo en la primera intervención respecto a la frase de Alush, que da título a un artículo publicado, me cayó el 20, hablar y es ya escribir. Respecto a su mención muy de pasadita de los seminarios, del seminario, como escrito. Entonces eso me hizo recordar que hace un titipuchal de años, cuando recién se fundó la escuela, había una situación en París derivada de que un grupo, previo a la constitución de la École Lacanienne, se dio a la tarea de, yo no diría establecer, porque eso suena como algo muy fijo, incluso que le resta su valor de habla al seminario, el seminario de la transferencia, que fue objeto de un pleito legal que los herederos de Lacan ganaron, porque estrictamente ellos eran los propietarios de lo que Lacan había escrito y dicho, desde un punto de vista legal. Pero el juez consideró que era un asunto, o que el derecho era estrictamente legal, y les puso de pena 10 francos de aquel entonces, que eran como un peso mexicano y probablemente un peso argentino y un peso uruguayo y un peso de lo que sea. Era meramente una cuestión, porque originalmente la demanda de los herederos era por muchos miles y miles y miles de francos. Pero el punto es que ese trabajo que este grupo que se llamaba APRE, que a la fundación de la escuela, algunos se convirtieron en miembros y otros no, tenía una característica que estaba ausente del texto establecido por Miller. En esa época también Miller sacó una entrevista que le hicieron en Suiza, donde le cuestionaban precisamente el establecimiento que él hacía del seminario. Y donde una de las respuestas, si mal no recuerdo, pero tendría que volver a leer la entrevista, era que él podía poner, que para poder establecer algo, él se ponía en el lugar, digamos, de Lacan para decir que tal término se fijaba así porque él estaba como en ese lugar donde lo habría dicho Lacan, donde Lacan habría dicho algo. Por el contrario, lo que Stekritur hizo, y eso es lo que le puede dar valor de escrito a esa habla, es que deja constancia de cada pequeño signo que hay en el escrito, del tropiezo incluso de Lacan, de la repetición de Lacan, de la desviación de Lacan, de la referencia de Lacan. Entonces, un trabajo enorme donde al margen de propiamente lo que Lacan venía diciendo, está esa marca, pero esa marca no pertenece a la gente de Stekritur. No es una fijación al estilo de Miller, sino que es el registro de ahí donde Lacan dijo tal cosa de determinada manera, que puede entonces quedar en efecto como un escrito. Y me parece que no es poca cosa una aproximación a una palabra hablada para considerarle escrito que la otra. Es lo que quería decir. Gracias, Jaime. Gracias.
Sí, la mención que hice a esto de hablar y escribir y los seminarios fue rápida. Sí. De hecho, originalmente iba a entrar un poco más en eso, pero después empezó a crecer cada vez más el texto y decidí que también ya era demasiado. Porque una parte creo que es importante es, y que no está en mi texto, al menos no en la versión que presenté hoy, es que Derrida enfoca sus críticas a un periodo de la enseñanza de Lacan. Sobre todo el primer periodo que podríamos decir hay una primacía del simbólico en la década de los 50. Y es muy extraño que Derrida plantee incluso que si en un inicio no había referido directamente a los textos de Lacan, era porque no estaban publicados y reunidos los escritos. Para alguien como Derrida, que hablaba de la muerte del libro, que eso iba a dar lugar a una nueva época de la escritura y cosas así, es muy extraño que esperara la publicación de un libro para poder cuestionar los planteamientos de Lacan. Y lo que brilla por su ausencia son las elaboraciones que Lacan hacía en el propio seminario. Esto creo que entra muy bien en contraste con lo que para Lusch era el seminario, que llega incluso a decir la publicación de los escritos fue un no acontecimiento para nosotros. Es decir, lo importante, lo relevante estaba sucediendo en el seminario, en las elaboraciones que se estaban haciendo en el seminario, y creo que eso permite también ubicar que la enseñanza de Lacan era un recorrido. Ahí donde Derrida se centra en una estación de ese recorrido, otros no estaban detenidos en ese primer periodo, ¿no? Entonces sí, creo que era demasiado y eso también permite ubicar una lectura de Lacan que no responde a las cualidades del lector, sino a una cierta manera de entender esa enseñanza, ¿no? Con respecto a lo del establecimiento o lo que se denomina comúnmente establecimiento, que sí, en efecto, tiende a ser como algo muy cerrada esa noción, estoy de acuerdo, creo que justamente todos los signos de puntuación y todas las anotaciones, eso no está en el habla, ¿no? Pero es lo que se necesita para poder darle justamente un cierto establecimiento, ¿no? Que incluso ese establecimiento permita esos mismos equívocos, ¿no? Esas mismas indicaciones de, pues aquí no sabemos realmente qué dijo, aquí se escucha mal, etcétera, ¿no? Cosas que, sí, el establecimiento de Miller pasa completamente de largo y todo lo termina pues componiendo con un criterio que no es justamente el de una escritura, más bien creo que es cierto sentido, ¿no? Hay un comentario en el chat de Malena Troncoso. Dice, ¿podrías comentar algo en relación a la lectura en un análisis y lo que en él se va escribiendo? ¿Se acercaría a una transliteración de lo escrito a otra escritura posible? Estaba buscando el comentario, pero no lo encontré. ¿Me lo podrías repetir, por favor? Sí, claro. Bueno, ella pide si pudieras comentar algo en relación a la lectura en un análisis y lo que en él se va escribiendo. ¿Se acercaría a una transliteración de lo escrito a otra escritura posible? Pregunta. No sé. No creo que sea el momento de escritura en un análisis, no creo que tenga que ver directamente con una transliteración. En el caso particular que ocupé fue el ejemplo del sueño, donde hay una transliteración a otro modo de escritura, una escritura de imágenes que sería el cifrado y el desciframiento
que sería esa transliteración. Creo que en todo caso la transliteración tiene efectos en cuanto al desciframiento que ocurre no solamente del sueño, sino también de las demás formaciones del inconsciente. Ahí es donde se puede dar cuenta de ese alcance de la transliteración, que ahorita solamente me quedé a nivel de lo que sucedería en un sueño. Gracias. Pero creo que, y es importante, también que puedo anticiparme tal vez. Alush plantea las 3 operaciones, o sea, transcribir, traducir, transliterar. Esas 3 operaciones estarían presentes, por ejemplo, en un análisis. Si yo solamente me quedé en nivel de la transliteración, es porque en el prefacio 25 años después, cuando comenta la deconstrucción de Derridiana y dice que eso mostraría que la transliteración no fue recibida como él esperaba, justamente está oponiendo la deconstrucción y la transliteración, no las demás operaciones. Y eso es importante, me parece destacarlo, porque en algunas obras posteriores de Derrida, por ejemplo, en el prefacio que hizo a Le Verdier, El hombre de los lobos, de Nicolás Abraham y María Torok, Derrida apela mucho a la traducción. Para Derrida, toda la operación del análisis es traducir formaciones del inconsciente, traducirlo dentro de una misma lengua, todo es traducción, es un imperio de la traducción que termina mostrándose como un imperio del sentido. Obviamente, creo letra por letra también responde a ese planteamiento de Derrida, pero eso estaría pendiente para un posterior trabajo. Bueno, también había pedido la palabra a través del chat Raúl Vidal. Adelante. Hola, ¿qué tal? Hola, Jaime, ¿qué tal? ¿Qué tal, Raúl? Primero, agradecer la lectura minuciosa y detallada que has hecho sobre la cuestión. Y 2 preguntas cortas, digamos. La primera, tu exposición me lleva al viejo tema de la escucha y de la lectura en un análisis, ¿no? Bueno, quería saber tu opinión sobre aquellos que diferencian una cosa de la otra y aquellos que sostienen que en un análisis ambas cuestiones se pueden jugar. Y pensaba mientras te escuchaba que no se puede escuchar un gesto. Sería algo articulado un poco con lo que decía Jorge Baños. Leer un gesto me parece algo factible. ¿Y por qué dejar eso fuera de la praxis? ¿Por qué dejar eso fuera del análisis? Y la segunda, quizás un poco más, una pregunta un poco más indecente, si se quiere, es, si nos podés contar vos, ¿por qué, con qué del momento actual trabajando a luz de qué artículos posibles, si es que hay, haces con este tiempo de los trabajos de luz? Bueno, sobre lo primero, sí, en efecto, creo que la lectura es algo que puede ser, que puede abarcar otros aspectos, no solamente lo que tendría que ver con la palabra hablada, sino también los gestos, los actos, y incluso también lo que Alush ha enfatizado también desde letra por letra, pero después por otro costado, que sería la lectura de signo, que después tiene el acento en la cuestión de la iluminación.
O sea, ahí es donde creo que puede haber como esos puentes, ¿no? En los últimos trabajos de Alush, particularmente en Nueva Relación Heterosexual, cuya primera versión, digamos, de un fragmento que está ahí en ese libro, es parte de ese mismo texto de Hablar es ya escribir, donde al comentar la novela de Valentín Retz, Negro Perfecto, menciona que el protagonista pasa por una serie de transformaciones subjetivas dadas por una lectura de signo, ¿no? Ahí también hay lectura, justamente, ¿no? Y no es una lectura que pase por el significante, ¿no? Entonces, creo, ha habido un interés también, incluso un cuestionamiento de, en los últimos trabajos de Alush, qué mantiene de lo que anteriormente planteaba, qué se ha movido, ¿no? Es muy claro que lo que decía con respecto al tu ser ya no está diciendo exactamente lo mismo. Con otros aspectos me parece que es un trabajo que está pendiente, el saber qué relación mantiene en algunas primeras elaboraciones de Alush con las más recientes. Creo que, por ejemplo, esta indicación de nuevas observaciones sobre el pasaje al acto, donde señala que el privilegio que se le dio al significante de parte de los lacanianos dejó de lado la historia, no quiere decir que ahora hagamos a un lado el significante y nos vayamos a la historia. No, quiere decir que también está ese otro aspecto, ¿no? O sea, esa otra parte de la historia. Y igual creo, ¿no? Por una parte está el significante, sí, pero también está esta lectura del signo, ¿no? Y se trata justamente de no descuidar, creo que esa variedad de cosas que ocurren en un análisis, como lo decía Jorge, ¿no? O sea, esos otros aspectos que están presentes en un análisis o en un sueño, en una formación del inconsciente, ¿no? Gracias, Jaime. Gracias, Tim. Bueno, también había levantado la mano Alicia y posteriormente Pola. Ok. Bueno, sí, Jaime, yo te agradezco porque realmente tan minucioso este trabajo que es para seguirlo y poder leer, ¿no? Bueno, y te quería preguntar, cuando vos decís logocentrismo, si te referís al logos como universal, ¿no? Logos en la traducción latina también como discurso, ¿no? Y Bárbara Cassin, en el elogio de la traducción que intenta romper el universal, cita a Derrida, y hay algo interesante que dice en la cita, que Derrida define la deconstrucción como más de una lengua. Esta referencia, ¿no? Creo que esto se me ocurre que rompe con este logocentrismo, ¿no? Medio como, creo que apelando el elogio a la barbarie, porque lo que tengo entendido, o por lo poquito que estuve leyendo muy al principio, es que el que no hablaba griego era un bárbaro, ¿no? Entonces, si deconstrucción la define, ¿no? Tengo el párrafo que me parece que es interesante, pero si la define como más de una lengua, ya me parece que ahí incluye la diversidad. No sé si estás de acuerdo si con logocentrismo te referías
a este logos universal. No sé si... Pues más bien que yo referirme a una acepción, digamos, que yo estaría ubicando, es la definición que da Derrida en sus primeros trabajos. Sí puedo decir que probablemente, no lo sé, la concepción de Derrida tal vez cambia en algún momento, tanto de su definición de la deconstrucción como del logocentrismo, podría ser, es bastante factible. Pero en ese momento, me parece que de todos modos el prejuicio al que está denunciando ahí en ese punto, si bien ha sido preponderante en el pensamiento occidental, que vendría, digamos, desde logos de los griegos, que pasa por toda la historia de la filosofía, que llega a autores como Saussure, a Lacan, no sería, ese logocentrismo no sería exclusivo de la cultura occidental, ¿no? Se trataría de cualquier posición donde esté el privilegio de la lengua como habla o lengua hablada, y la secundariedad de la escritura, que la escritura simplemente sería como una representación de lo que vive en la palabra, ¿no? Pero sí, no lo podría yo acotar solamente a una cultura. Me parece que sí se refiere a varias. Paula, adelante. Ya, ahí está. Sí. Sí. Bueno, para empezar, me sumo a todas las peticiones expresadas de poder leer tu texto, Jaime, para poderse uno sentar a ver el trabajo de filigrana que hiciste. Pero realmente, pero en todo caso, yo te quiero agradecer algo, porque estaba realmente, sigo, ¿no? Pero atorada con una de esas afirmaciones fulgurantes de Lacan. Y esta es en 1957, cuando está hablando de la comedia, y hay un momento en el que dice que hay un cambio de relación del hombre con el lenguaje en el romanticismo. Y dice que la forma, y dice allí, ¿no?, que sigue siendo muy enigmático, pero me parece que me abres una brecha con lo que has planteado hoy. Dice que el psicoanálisis es la forma articulada de eso, ¿no? Y entonces toda esta cuestión que se plantea en tu texto y en lo que se ha hablado ahora, sobre el habla y la escritura y qué fue primero, y si uno le quita valor al otro y el otro, ¿no? Y todo ese asunto, yo estaba pensando que en el caso del romanticismo, quizás se podría pensar en el valor de habla que tiene un escrito. ¿En quién estarías pensando? O sea, si quieren así los meros románticos, en Novalis, ¿no? O en Heine, donde eso provoca, no sé, por ejemplo, una anécdota, ¿no? Un poemita de Heine, un poema de Heine, La Loreley, que se convirtió en una canción, ¿no? Un compositor le puso letra y lo que quieran, pero se convirtió en una canción que cantaban todos en Viena. Estoy segura que también en casa de Freud, ¿no? O sea, de pronto se hace ahí una relación en la que habría que pensar con cuidado y con detalle, ¿no? Entre el escrito, lo escrito, porque son poetas los que hacen el romanticismo, básicamente, ¿no? El romanticismo alemán, específicamente,
son poetas y se vuelven canciones como la Lorelai, que es como cielito lindo, pues, ¿no? Corresponde a algo así, donde entonces hablar es ya escribir, ¿no? Podría tener también una lectura en ese sentido de escribir es hablar, es la manera de hablar, es una manera de hablar. Hay algo que... Nomás es una ocurrencia ahí sí, de lo que... Sí, ¿qué? no, está muy interesante. Hay algo que no me gusta del planteamiento de Derrida, o sea, que me parece que en esta pretensión muy filosófica de hablar en términos así, ¿no? Tan generales, tan universales, ¿no? De repente son 20 siglos de logocentrismo, ¿no? Donde solamente la escritura tendría valor apenas en los últimos años, ¿no? Creo que hay muchos puntos dentro de la historia que puede ubicarse que no fue así, ¿no? Es una generalización que le está haciendo, ¿no? Un predominio, ciertamente, podría ser, ¿no? Y creo que ahí es donde también pues, se adquiere relevancia el ubicar esos puntos donde justamente no se cae en esa crítica, ¿no? Donde el escrito realmente no es concebido como esa secundariedad, ¿no? Y tal vez ahí es donde creo que podría estar esta línea que planteas, ¿no? O sea, tal vez en el romanticismo hay algo de eso justamente, ¿no? No, está muy interesante. Bueno, había un comentario en el chat de Consuelo Hernández. Ella tenía la petición, me parece que se refería a la participación de Raúl Vidal. Sí, podría repetir la segunda pregunta porque se cortó un poco el audio. Digo, finalmente ya se dio respuesta, pero para saber un poco más cuál fue la pregunta, por favor. Creo que la pregunta iba por el lado de los últimos trabajos de Alush, ¿no? ¿Qué relación había justamente entre esos diferentes momentos? Raúl, no sé si tú Y vos la contestaste, así que no hay nada que aclarar. Ok. Perdón, Raúl, lo que pasa es que tu pregunta se fue cortando. Pudimos escuchar, o por lo menos a mí me pasó también, pudimos escuchar la respuesta. Lo que no pudimos escuchar es tu pregunta, que en mi caso salió cortada. A lo mejor también se refieren a eso. Lo que pasa es que estoy muy lejos. No, yo creo que es interesante lo que está pasando porque a pesar de no haber sido escuchada, fue bien contestada. y quizás mi pregunta apuntaba, yo decía, una cierta indecencia por animarme a pedirle que hable, que diga Jaime por qué de él lo llevaba a retomar estos textos tan detallada y minuciosamente, y insisto en leer. Me parece que hay una lectura detallada que hace una impresión mía, y cómo lo articulaba a eso con el momento actual, o de hace unos años, de los últimos textos de Jan Alush. Era eso. Sí, de hecho, parte de esa historia de cómo llegamos a esto, porque no solamente soy yo, el gran responsable de esta situación está ahí, que es César Casiano, que ahorita va, ya pidió la palabra. En un trabajo de cártel, empezamos él y yo a discutir como cuestiones que tenían que ver con letra por letra, por la relación con la psicosis, lo que planteaba ahí Alush de la paranoia. Y creo que la situación que nos encontramos los dos de no tener ninguna claridad de lo que estaba planteando Alush en ese libro,
fue que entonces nos decidimos hacer un recorrido muchísimo más puntual, donde además de César, pues ha participado Víctor Arratia, Itzel Casillas y Adriana Villatoro. Y pues hemos estado haciendo ya esa lectura desde hace un par de años. Y también Esaú Segura, que por ahí debe andar también, espero. Sí, o sea, todavía creo que a veces hacemos como estos lazos con los últimos trabajos de Alush, nos cuestionamos. La parte de las dos analíticas todavía sigue siendo un enigma para nosotros en buena parte, y tratamos de descifrar algunas cosas, pero justamente es como parte del trabajo que hemos estado haciendo. César iba a comentar algo. Preguntar. Hola a todos. No, es que, bueno, primero que nada, pues agradecer el trabajo que has hecho, que es pues bien puntual y siguiéndolo de cerca sí es muy interesante. Estaba pensando, a propósito de lo que había dicho Rodolfo, sobre, bueno, a propósito del trabajo que se había hecho con esta como intención de poner por escrito, ¿no? Lo de los seminarios, etcétera, de Lacan. Y una cosa que me pareció muy interesante es que hay una herramienta en la página de la escuela, supongo que habrá otros espacios donde se pueda conseguir, yo lo he encontrado en la página de la escuela, en Patu Lacan, me parece que es, donde están la estenotipia, o sea, todo el registro. Estaba pensando en el momento de la escritura de nada impide, ¿no? Decía la frase que cuando hable, ya escriba. Pero hay muchos casos en los que cuando uno está revisando la estenotipia, más que, o sea, hay una cosa que es muy valiosa o muy interesante y creo que tiene una íntima relación con esta secundariedad de lo escrito con respecto a sí mismo. Entiendo que la mayor parte de los escritos de la estenotipia, pues, Lacan las revisaba. Y me preguntaba con respecto a esto, ¿cuál será el valor que tiene o la importancia que tiene los tachones y las correcciones que Lacan hace a lo que alguien más escribe de lo que él ya dijo? O digamos que alguien que transcribe su palabra y que, no sé, me parece que en el seminario de la relación de objeto hay una parte donde habla Lacan del... O sea, en Paidós dice algo así como el falo materno. Y uno va a buscar a la estenotipia, bueno, y en la versión de Staferla dice el falo paterno. Y uno va a buscar la estenotipia o sea, quien hizo ese trabajo de estenotipia, escribió falo materno. O sea, pudiera ser al revés, pues, lo que estoy diciendo. Y se ve una tacha, o sea, que Lacan, porque pues, no sé quién más podría tachar, salvo que sea Miller, y bueno, pues ya, o sea, es otro asunto. No deja de ser interesante, pues. Pero suponiendo que fuera, Lacan quien hizo esos tachones, pues escribe la letra donde dice paterno y pone materno, o no sé cuál sea, tacha una por otra. Es interesante ese asunto, porque podría ser, no sé, una corrección que él se está haciendo a sí mismo de algo que hubiera dicho, de que se escuchó mal y que se escribió mal. No sé, en esto que planteabas de la secundariedad del escrito con respecto a sí mismo, o sea, me parece un ejemplo muy claro. Era eso como lo que quería comentar. Bueno, pues gracias. De hecho, parte de estos momentos de corrección, pues justamente eso fue una de las pistas que tuve con respecto a la cuestión de la gramatología, ¿no? Que en un primer momento Alush apela a una gramatología que tendría, digamos, el inconsciente una mayor relación con esa gramatología que con la lingüística.
¿Por qué razón decidió corregir eso para la versión de letra por letra? Pues no sé, o sea, tal vez era implicar demasiado Derrida en el asunto. Ciertamente la noción de gramatología no la inventa Derrida, pero en ese momento, bueno, estaba casada con Derrida esta noción de gramatología. Lo cierto está en que me parece que lo que tiene alcance ahí es esa corrección misma con respecto a la discusión que está de fondo y que a veces no está tan explícita, ¿no? Que esa discusión es cuál es el valor que tiene la escritura, que Lacan no está dejando de lado ese aspecto y, y al enfatizar más la transliteración, justamente, ahora sí que podemos decir, lleva más agua a su molino, ¿no? Entonces creo que es interesante justo esos momentos de correcciones que, pues, por ejemplo, Jorge Baños pues ha enfatizado mucho, ¿no? Con el escritorio de Lacan, ¿no? Esas correcciones que el mismo Lacan hacía de los escritos, y en este caso, por lo que ponías de ejemplo, César, del seminario, ¿no? Bueno, hay un comentario de Carmen Tinajero. Dice, Jaime, muy buen trabajo, me dejas pensando y creo que lo que planteas tiene mucho que ver con la clínica, con el curso de un análisis. Le agradece. Gracias. Jorge Huerta, adelante. Bueno, tenemos que despedir nuestra conversación de hoy. Son casi las 6 de la tarde. Quisiera poder decir cuánto me congratulo de que Jaime Ruiz haya aceptado la invitación que le hicimos, porque asistimos a un trabajo muy, muy profundo, muy interesante, muy apasionante, y me uno a quienes dijeron hace un momento que esperamos poderlo leer detenidamente en otro momento, ¿no? Entonces, quiero agradecer la presencia de todos los asistentes, los comentarios, las preguntas. Quiero agradecerle a quienes nos apoyan con la cuestión técnica de estas conversaciones, en especial a Liliana Ruiz Medina, a Erandeni Ochoa, y bueno, pues particularmente a Jaime. Gracias, Jaime. Yo creo que todos quedamos muy, muy agradecidos y muy contentos con lo que nos trajiste. Si quieres agregar algo, Jaime. Pues nada más agradecer nuevamente, Jorge, por la invitación al grupo de estudios que coordinas, y a Erandeni y a Liliana, como lo mencionaste, gracias por su apoyo técnico y en muchas otras cosas que seguramente están ahí al pie del cañón. Y agradecerles a todos su presencia por haber escuchado esta presentación. Y sí, yo espero pronto poder publicarlo en algún medio. No sé cuál todavía, pero seguramente va a haber una versión escrita. ¿Sale? Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos nuevamente. Gracias, Jaime. Si les parece interesante lo que aquí se plantea, estén pendientes. El próximo mes tendremos otra conversación y ojalá volvamos a contar con la presencia de todos ustedes. Muchas gracias y hasta muy pronto. Gracias.